Con respecto a otro punto, el último que quiero compartir es con respecto a la utilería. ¿Hay utilería en fotografía de estudio? Sí, y es supremamente importante. La fotografía de estudio, aparte de tener ese fondo del cual les estoy hablando, puede tener muchos otros accesorios. En la fotografía que tengo de fondo, en la pantalla, podemos ver cómo evidentemente hay un fondo, pero hay muchísimos accesorios. A eso se le llama utilería. Entonces podemos acompañar nuestra fotografía, en este caso, porque era tema de cumpleaños, la hemos acompañado de globos alusivos. Tenemos por ahí una botella de vino, una copa. Podemos, y es una de las cosas que más me gusta, utilizar telas. A mí me encanta utilizar telas, soy fanática de las telas. En este caso tenemos telas brillantes y tenemos ahí hasta un inflable. Entonces, eso es utilería. Una silla puede ser utilería. Recientemente tomé unas fotografías muy bonitas y les mostraba en mi Instagram cómo con un fondo, o sea, una pared chiquitita, hice 3 escenarios diferentes y lo único que cambié fueron cortinas, o sea, 3 escenarios diferentes en el mismo espacio chiquitito y lo único que utilicé fue utilería distinta, que en este caso mi utilería fueron las cortinas, ¿verdad? Y una silla, que fue lo que utilicé para esas fotografías. La utilería va a tener que desarrollar su creatividad. Esto va mucho en la creatividad que usted tenga, en la inventiva que usted tenga, o dicho de otra forma, en lo inventor que usted sea. Yo soy muy inventora, me gusta inventar. Cuando tengo mis clientes, siempre les pregunto qué tipo de fotografía quieren y pues nos ponemos a inventar literalmente qué va en la fotografía. Como decía mi compañero Chris, si usted quiere una temática, pues vamos a tener que trabajar en esa temática, ¿verdad? Entonces, meterle al estudio, a la fotografía de estudio también se le puede meter muchas cositas bonitas. También la utilería, usted puede marcar su estilo, ¿verdad? Puede sacar su creatividad.